León, una increíble ciudad ubicada en el estado de Guanajuato. Una ciudad llena de vida, colores, alegría y personajes impresionantes. Una ciudad que te deslumbrará con su inigualable belleza. Sin duda alguna, León es una ciudad rica en diversidad arquitectónica, llena de asombrosas edificaciones de diferentes estilos. Acompáñame a descubrir lo que esconden los diferentes edificios construidos aquí. Esta increíble mezcla de estilos creó un estilo único que adorna las calles de León y que marcó de por vida la arquitectura de esta ciudad. A través de este video nos adentraremos en la arquitectura de esta bella ciudad, conociendo así un poco más de su arquitectura. Pero el día de hoy te enseñaré al responsable de muchas obras construidas aquí en León. Conoceremos más sobre un personaje que cambió totalmente esta ciudad. Su nombre, Cecil Louis Long. Al arquitecto Antonio Such para que nos hable de la vida y la arquitectura de Louis Long. Entonces dígame, ¿quién fue Louis Long? Bueno, pues él fue un arquitecto relojero británico, hijo de Cecil Long, y que era capitán de la Marina inglesa, y de la señora Louise Ruden. ¿Cuándo y dónde nació? Nació en Inglaterra en el año de 1854. Muy bien. Louis Long viajó de Inglaterra a Suiza en 1868 a estudiar relojería en la escuela de Le Leclerc cuando apenas tenía 14 años. Al salir tenía 19 años y decidió venir a México. Y dígame, ¿a qué se dedicó Louis Long en sus primeros años en México? Bueno, pues él llegó a finales de los años 70 del siglo XIX a México, y llegó a México a través de Veracruz, como lo hacían todos los inmigrantes europeos que llegaban a América. Y este hombre era un joven calculador, y él hacía que todo su trabajo y toda su producción, desde el punto de vista económico, él lo ahorraba para él poder lograr una libertad financiera para que en el futuro él pudiera hacer sus propios proyectos. Y él estaba buscando dónde poder desarrollar sus proyectos. Y finalmente, a finales de los años 70, también del siglo XIX, descubrió que la ciudad de León sería un lugar bueno para poder desarrollar sus proyectos. Y así es como vino a León. Aunque a pesar de ello, en la Ciudad de México conoció a gente muy importante que lo ayudaron a desarrollarse. Y finalmente llega a León, en donde empieza a desarrollar su carrera, ya no tanto como relojero, sino también como arquitecto. Y él empezó a tener contacto con esta ciudad, en donde decidió que era el mejor lugar para desarrollar su profesión. Perfecto. León se convertiría en el hogar de Louis, siendo así la ciudad donde empezó como arquitecto y también murió después de su retiro. ¿Y sabrá usted por qué cambió de arquitecto a relojero Louis Long? Bueno, en realidad él estuvo haciendo uso de su oficio en la Ciudad de México como relojero, y cuando llegó a la Ciudad de León es cuando él decidió empezar a estudiar arquitectura, y empezó a tener información de toda la arquitectura que se estaba ejecutando en Europa a través de sus amigos que estaban por allá,
y ellos le informaban de todos los avances tecnológicos de la época, inclusive le mandaban fotografías para que él supiera cuáles eran los movimientos que estaban pasando en ese momento en Europa, y él eso fue lo que empezó a desarrollar aquí en León. Y dígame, ¿cuál fue su primera obra arquitectónica? Bueno, en realidad su primera obra arquitectónica o su primer hecho como arquitecto aquí en la ciudad de León fue algo que le pidió el obispado, y fue la remodelación de la Catedral Metropolitana, y en donde él ejecutó un excelente proyecto por el cual él fue muy reconocido en ese momento. ¿Y sabrá usted algunas obras importantes que haya hecho? Sí, desde luego que sí. Hay dos de ellas en particular que son bastante importantes. La primera es la Escuela Modelo y la segunda es la fachada del Templo del Calvario. Perfecto. Fue un gusto poderlo entrevistar. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Luis falleció en 1927 y fue sepultado en el Panteón San Nicolás en León, Guanajuato. Mi tierra es León, Guanajuato, de oficio soy zapatero. Y en el Merito, Irapuato, nació la joven que quiero. Ella se crió entre las presas, yo entre pedazos de cuero. Bonitas las de Celaya, donde el amor se respeta.